La sección española de Radio Taiwán Internacional les presenta un programa mensual con la información, el entretenimiento y la cultura de Taiwán. En colaboración con emisoras amigas de Centro y Sudamérica, cruzamos el Pacífico y llegamos a sus hogares. En nuestra cita mensual les acercamos las culturas china, taiwanesa, hakka y aborígenes constituyentes de la sociedad multifacética taiwanesa. Nuestra programación habitual en español puede sintonizarse diariamente a través de la onda corta o mediante nuestra página web. Si desea obtener más información de Radio Taiwán Internacional, puede escribirnos a la siguiente dirección postal: P.O. Box 123-199, Taipei 11199, Taiwán, República de China. O si lo prefieren, pueden visitar nuestra página web en www.rti.org.tw. Plaza Pública, un programa que les llevará la actualidad política y económica de Taiwán directamente a sus aparatos de radio. Debates, análisis, situación nacional e internacional, comercio, elecciones. Todas las noticias sobre el mundo político cada lunes en RTI, con Iker Izquierdo y Luis Lu. Plaza Pública. Queridos oyentes de RTI, bienvenidos a otra edición de Plaza Pública. Bueno, hoy tenemos un programa especial que va a estar dividido en dos partes. Tendremos un programa especial sobre la historia de la Compañía de Jesús en China y en Taiwán. En este primer programa vamos a hablar sobre la historia de la Compañía de Jesús en China y reservaremos un segundo programa para hablar de la historia de la Compañía de Jesús en Taiwán. Como siempre, tenemos a Luis Lu aquí a mi derecha para hablar un poco sobre esta cuestión. Hola Luis. Gracias. Hola Iker. Sí, en efecto, aquí en este programa va a ser bastante interesante acerca de cómo ha sido el origen y también el desarrollo de los jesuitas, tanto en la parte de China continental como aquí en la isla de Taiwán. Y para ayudarnos a contar un poco esta historia tan interesante y en algunos momentos incluso épica, como ya veremos, pues tenemos a Héctor Muñoz, que ya ha estado alguna vez con nosotros. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de nuevo. Bueno, pues encantado de que estés con nosotros y que nos ayudes un poco a contar esta historia. Y bueno, vamos a empezar ya porque tenemos poco tiempo. ¿Podrías decirnos o darnos un panorama general de la situación de la Compañía de Jesús en China al entrar el siglo XX? Bueno, la verdad es que durante muchos siglos la presencia jesuita existía en China. Por las investigaciones que yo llevé a cabo hace 2 años, sé que hacia mediados, no tanto a principios, sino hacia mediados del siglo XX, pongamos hacia 1948 exactamente, entre China continental, Macao y Hong Kong, había en total 11 misiones de los jesuitas que ocupaban a unos 913 jesuitas, y a escala mundial esos 913 jesuitas constituían el 20% de todos los jesuitas en misiones en el mundo. Y más que todo, ¿dónde estaban localizados y de dónde provenían los fondos para las actividades? A ver, los jesuitas en un principio se financian mucho con ayuda externa, aunque también a lo largo de la historia han creado y siguen creando muchos centros educativos, que eso obviamente también les aportan una cierta solidez financiera. Respecto a la situación en China, eran muchas las misiones y muchos los países implicados. En un principio Francia fue el país que lideró la entrada en China, o los jesuitas franceses más que Francia, aunque a veces era un poco difícil distinguir entre uno y otro. Pero luego, eso, conforme aumentaron el número de misiones, pues hubo comunidades jesuitas austriacas que se ocuparon de una parte. Y, por ejemplo, respecto a España, la provincia jesuítica de León y la de Castilla están relacionadas íntimamente con misiones en Anhui, concretamente en Anqing y en Wuhu, en 2 ciudades pequeñas de Anhui, que era donde ellos
realizaban sus labores misioneras, y donde los estudiantes españoles de esas de esas provincias jesuíticas en España acababan. Bueno, has comentado antes, Héctor, que tú habías hecho tu tesis doctoral sobre... De máster, de momento de máster. Bueno, de máster, sobre algunos jesuitas españoles que estuvieron desde el principio en China y posteriormente, pues debido a las circunstancias políticas, tuvieron que venir a Taiwán. Cuéntanos un poco qué hacían estos jesuitas españoles en China y cuáles fueron sus relaciones, pues, con los distintos regímenes políticos que fueron llegando en el siglo XX en China, ¿no? Pues primero igual el Kuomintang y después ya definitivamente los comunistas. A ver, yo entrevisté a 5 personas, entonces las historias son muy diferentes porque 2 de ellas son 2 jesuitas españoles y las otras 3 personas son 3 jesuitas chinos nacidos en el continente. La cosa que tienen en común, aparte de la pertenencia a la Compañía de Jesús, es que los 5 han acabado viviendo en Taiwán y han acabado desarrollando sus labores en Taiwán. Las relaciones políticas han sido un tanto complejas. También depende del caso. Con el Kuomintang, por ejemplo, los entrevistados españoles nunca tuvieron una relación especialmente problemática. Si quizá hubo alguna complicación a nivel legal, quizá pudo producirse por diversos motivos, pero nunca por motivos ideológicos, y de hecho nunca hubo ninguna confrontación ideológica con el gobierno nacionalista. Obviamente la relación con los comunistas fue harina de otro costal. Lo que pasa es que tampoco fue tan agresiva, ni tan turbulenta, ni tan violenta como quizás se puede pensar, porque en general el trato del gobierno comunista chino con los jesuitas extranjeros fue de presión sin agresión. Y de hecho fue una presión que obligó a que la comunidad jesuítica en China estuviera recolocándose y reestructurándose constantemente a lo largo de los años finales de la Guerra Civil y los primeros años del comunismo en China. ¿Y podrías, por favor, compartirnos alguna anécdota especial que hubo durante esa época en relación con los jesuitas? Por ejemplo, el padre Rábago, uno de los entrevistados, comentaba la historia de un jesuita chino que fue el padre, su nombre occidental fue Beda Chang, y por ejemplo, él sí que fue captado con la intención de que colaborara con los comunistas en la creación de una estructura que juntara el Estado, el gobierno comunista, con la comunidad católica. Y a él lo eligieron como posible líder, como posible persona de influencia. Pero claro, él como jesuita estaba vinculado a los jesuitas y estaba vinculado a Roma. Entonces tuvo allí un momento de cortocircuito en el que obviamente gente de su propio pueblo le pedía una cosa, pero él, por su trayectoria espiritual, sentía que debía hacer otra cosa, y entonces estuvo en la cárcel y la presión en algún momento fue tal que acabó muriendo. Y por lo que yo tengo entendido, tampoco por causas violentas, sino realmente fue una presión mental tan fuerte que se derrumbó. Y entonces hay una anécdota muy interesante que meses después un padre francés encontró unos carteles difamatorios contra la Iglesia Católica en las calles de Shanghái y tuvo a bien coger un tarro de agua bendita y ponerse a arrojar agua bendita sobre los carteles. A lo que los guardas comunistas del gobierno dijeron: bueno, ¿usted qué hace? ¿Qué hace aquí echando agua bendita? Porque sí. Y se lo llevaron a la cárcel. Y era un hombre de 70 años francés que murió de muerte natural en la cárcel. Entonces, esta historia refleja que en algunos casos, si no fue una presión muy agresiva, sí que tanto extranjeros como locales acabaron en las prisiones. Otra cosa muy buena es que cuando el director de la misión de Shanghái, el padre Lacretel, fue a recoger el cuerpo de este sacerdote jesuita mayor que había echado el agua bendita y que había muerto en la cárcel, le dijeron los guardas comunistas que de paso se llevara al fantasma de Beda Chang, el sacerdote chino que había muerto antes por la presión, a lo que él respondió, pero que como unos guardas comunistas le estaban hablando de fantasmas, ¿no? Es un concepto tan supersticioso, tan espiritual y tan religioso, que eso de hablar de espíritus, ¿cómo me hablan usted? Y dijeron, no creemos en espíritus nosotros, pero está el espíritu del jesuita vuestro chino que nos está dando mucho mal y nos está aterrando, llévate el cuerpo de este francés y de paso te llevas
el fantasma del jesuita chino. Bastante interesante. Muy bien. Supongo que toda esta presión mental unida a los problemas ideológicos objetivos, ¿no?, entre los planes comunistas y la situación de la Compañía de Jesús y de los católicos en general en China, pues acabaron o desembocaron finalmente en su expulsión. Cuéntanos un poco para ir terminando ya esta todo historia. Fue una época de diversas tensiones. El propio padre Rábago me contó, porque él también es médico, él hizo medicina, entonces muchas veces cuando su formación espiritual le dejaba algún hueco, pues él asistía a refugiados o iba a hospitales y, por ejemplo, a lo largo de los primeros 3 años del comunismo empezó a ser difícil ser sacerdote en China, y luego en el 52, que fue cuando se marcharon, por ejemplo, en esa época ya tuvo que dejar de asistir a gente porque había feligreses chinos que los acompañaban, entonces empezaron a meterse en problemas esos feligreses, y ya se empezó a aconsejar que se distanciara un poco el trato con la gente y que ciertas labores de asistencia se dejaran aparte, en suspenso. Luego sí que hay momentos muy policíacos de contraespionaje o de contraactividad política. Por ejemplo, el hecho de que sí que hubo curas jesuitas que hicieron unas charlas cíclicas por varias parroquias de Shanghái, posiblemente, y según se me dio a entender, con algún contenido político y de resistencia y de oposición. Pero por su parte también el gobierno comunista chino también infiltraba gente en la comunidad católica de Shanghái, que giraba en torno a una zona que llamaban el Xujiahui, con muchas iglesias y con muchos jesuitas en formación. Y una cosa que me encantó escuchar como anécdota fue que en las comidas la comunidad, para animar la comida, pues leían fragmentos de la Biblia, que además los leían en chino, en sanjainés, y otra parte la leían en latín. Entonces, si venía algún supuesto feligrés nuevo a la comunidad y tenían sospechas, lo que hacían era, en la parte de latín, introducir en latín avisos a la gente. Obviamente el nuevo no los entendería, pero todos los sacerdotes y los seminaristas o los novicios que llevaron un tiempo allí y conocían algo de latín, entendían en código, ojo, esta persona nueva, y lo insertaban en medio de las lecturas. De repente en latín soltaban, esta persona nueva no es de fiar, no es trigo limpio, cuidado con qué decimos porque tenemos sospechas de que puede ser un topo o puede ser un espía. Es algo muy de espionaje, una película, el usar otros códigos para mandar Totalmente. mensajes entre ellos. Entonces fue muy interesante. Lo que sucedió es que obviamente llegó un momento que la situación fue insostenible, incluso hubo un estrangulamiento financiero, hubo problemas de financiación, de trasvase de fondos y sobre todo problemas políticos. Entonces pues primero se sacó a los seminaristas chinos, que eso lo hizo el padre Burkhardt, que fue muy interesante, el salvar las raíces en vez de salvar las hojas para que no muera el árbol, como quien dice, y luego los jesuitas extranjeros al final tuvieron que marcharse, y por ejemplo los dos entrevistados españoles con los que traté, que son el padre Mateos y el padre Rábago, se marcharon, si no me falla la memoria, en el 52. Entonces tuvieron un paso de unos meses en Hong Kong, en un caos logístico, porque de repente toda la gente de China tuvo que marcharse a otro sitio y pasaban por Macao, pasaban por Hong Kong. De repente en esas pequeñas colonias había que darles alojamiento y comida a un grupo de gente que nadie preveía tener como huésped, y bueno, es lo que pasó con el padre Rábago y Mateos. Llegaron a una mansión que un millonario había cedido en el Victoria Peak famoso, en la montaña en Hong Kong, y ahí se quedaron un par de meses, y cuando los documentos estuvieron en regla, pues fueron a Filipinas. No fueron aún a Taiwán, y eso que en los 50 había ya visitas y tanteos por Taiwán como alternativa, pero aún no fueron. El paso siguiente fue ir a Filipinas. Muy bien, pues nos has dado una panorámica histórica muy completa y justo con el tiempo que teníamos previsto. Muchas gracias, Héctor, por habernos contado esta historia, y espero que te volvamos a tener algún día por aquí. Muchas gracias y hasta la próxima, cuando queráis. Pues muchas gracias también a Luis, y a nuestros oyentes los invitamos a escuchar la próxima edición de Plaza Pública, donde seguiremos tratando este tema.
Esperemos que les haya gustado el programa de hoy, que hayan aprendido un poco de historia con nosotros y nos vemos en la próxima edición de Plaza Pública. Hasta la próxima. Adiós. Gracias, chao. Plaza Pública, un programa que les llevará la actualidad política y económica de Taiwán directamente a sus aparatos de radio. Debates, análisis, situación nacional e internacional, comercio, elecciones. Todas las noticias sobre el mundo político cada lunes en RTI, con Iker Izquierdo Y Luis Lu, Plaza Pública. Queridos oyentes de RTI, bienvenidos a otra edición de Plaza Pública. Hoy vamos a seguir con la historia de la compañía de Jesús en el mundo chino y habíamos dejado el programa anterior con dos de nuestros jesuitas españoles varados en Hong Kong esperando una salida a su futuro. Pues de todo esto vamos a hablar hoy, como siempre, con Luis Lu. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Iker, efectivamente en la entrevista anterior con Héctor Muñoz y ha sido bastante interesante y hoy daremos continuidad a lo que es este tema. Pues muy bien, y para hablarnos de esta segunda parte hemos traído a un segundo experto, que es Roberto Villasante y que también ha estado con nosotros en alguna ocasión. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Iker y Luis, encantado de estar aquí y un saludo a los oyentes. También deciros que la última entrevista ciertamente estuvo muy bien. Héctor dio una visión panorámica de lo que fue la presencia de los jesuitas en China. Muy bien, pues si te parece vamos a retomar la historia donde la dejó Héctor, que fue con los últimos jesuitas españoles esperando en Hong Kong una salida. ¿Cuál es el siguiente paso que dan? Sí, ciertamente también retomando aquella cuestión, hay que decir que la presencia de jesuitas españoles en China no es comparable a la de otras provincias, precisamente por tradición, porque España ha estado, por cuestiones del imperio y de la historia, pues más volcada hacia Sudamérica y Filipinas, ¿no? Pero ciertamente ha habido jesuitas españoles que hicieron una grandísima contribución en China, ¿no? Retomando la cuestión que me preguntas respecto a qué pasó pues, a aquellos jesuitas, hay historias muy interesantes, pero ciertamente en aquel momento fue una cuestión muy traumática. Como decía Héctor, él le comentaba que había un 20% de los misioneros que estaban en China. Entonces podéis imaginar que en ese momento de expulsión, bueno, que no fue una expulsión oficial, sino que fue precisamente, como muy bien decía, pues por presiones, aunque hubo jesuitas que estuvieron en la cárcel, pero más fue la prudencia de tener que salir pues porque no estaban bien recibidos. Pues fue muy, muy complicado para la compañía, como llamamos oficialmente a los jesuitas, recolocar a toda esa gente. Entonces se hizo una especie de inventario de qué gente había, y hubo gente ya mayor que volvía a sus países de origen, mayormente Francia, que curiosamente esta gente que claro había vivido en China y estaba gente muy volcada en la misión y en el trabajo pues con la gente. Curiosamente esta gente al volver a Francia le costó muchísimo adaptarse y de hecho la gran mayoría en muy poco tiempo murió, precisamente por este shock que supuso para ellos. De los otros se fueron recolocando en lo que en aquel tiempo era la misión de Extremo Oriente, que no es la provincia de China como la llamamos ahora, sino la misión de Extremo Oriente. Entonces en las provincias que había las regiones que había en aquel tiempo, como era Tailandia, como era Filipinas, como era la presencia en Hong Kong o en Macao, pues se fue recolocando toda esta gente. La mayor parte ciertamente fue a Filipinas, donde los jesuitas filipinos acogieron con los brazos abiertos a los jesuitas españoles y de otras regiones.
Y allí se quedaron sobre todo en campos de concentración del tiempo de los japoneses. Allí fue donde iniciaron las misiones y las obras que había habido en China continental, que también se trajeron a Taiwán, como pasó pues con otras instituciones de Taiwán tipo Taita, en comparación con Peita, Tsinghua, Chiaotong, pues los jesuitas también. El Colegio San Ignacio de Shanghai, que ahora está en Luzhou, o el Colegio Neise Kaokong, que está en Xinfu, que anteriormente estuvo en Anhui y fue un colegio creado en su totalidad por españoles. Y curiosamente, porque es una obra única, fue creado por hermanos, porque como ustedes sabrán, dentro de lo que es las órdenes religiosas, no todo el mundo son curas, son sacerdotes, sino también hay hermanos, y hermanos sin estudios especiales de teología. Y ese colegio, tanto en China continental como en Taiwán, lo crearon de hermanos coadjutores españoles que aprendieron la profesión de arquitectos. Aprendieron la profesión autodidactamente y algunos a través de cursos en algunos países extranjeros. Y en este caso, con el paso a Taiwán, ¿podría mencionarnos acerca de lo que son las relaciones y los problemas que hubo en ese entonces con el gobierno de Chiang Kai-shek y también con otros católicos? Sí, ciertamente, bueno, la relación ciertamente con el Partido Nacionalista era mucho más fácil que con el Partido Comunista, por axiomas de partida, ¿no? O sea, por cuestiones de una visión del mundo de partida, ¿no? Ciertamente en el cambio ese en los años 50-60, cuando se inició la Iglesia en Taiwán, y a partir, pues con toda la llegada de los militares de China, que también Taiwán pues, también tuvo que absorber muchísimo militar y muchísima gente del continente, pues en ese tiempo de reconstrucción de inicio, pues sí que hubo, pues puede decir que hubo algunos malentendidos, pero ciertamente la relación pues era mucho más fluida y más fácil que con el Partido Comunista, ¿no? Esto sin duda. No hubo grandes problemas, por decirlo así. A diferencia, por ejemplo, como ustedes bien saben, pues la Iglesia presbiteriana, ¿no? Que la Iglesia presbiteriana sí que fue mucho más activa, mucho más comprometida con la política, ¿no? La posición de la Iglesia Católica, pues no fue así, ¿no? ¿En qué partes de Taiwán se establecen principalmente la Compañía de Jesús, los jesuitas españoles, concretamente? Esto es muy interesante y ciertamente yo creo que ahora con el tiempo, yo creo que vamos tomando conciencia, porque cómo se va estableciendo la Compañía de Jesús en Taiwán, al igual que otras órdenes. O sea, de la estructura previa que tenían, pues la van reconstruyendo en cierta medida. O sea, hay jesuitas de la provincia de la Misión, que era como se llamaba entonces, de Canadá, que se establecen en un lado, Misión de Estados Unidos, de California en concreto, o la Misión española. Van ocupando diferentes partes de Taiwán y siguen reproduciendo los modelos administrativos que tenían en el continente. Pues, por ejemplo, jesuitas españoles había en la zona de Hsinchu, en la zona en el condado de Hsinchu, pues en la zona de las montañas, la iglesia de Chutong fue, que yo creo que será una de las iglesias con más católicos de Taiwán, fue creada por españoles. Vamos, todo el equipo de sacerdotes en los años 60, 70, que fue cuando se creó, eran españoles, incluso el arquitecto que diseñó la iglesia era española. El colegio de Xinpu que he mencionado, que está también en Hsinchu, ahí en los años 50, el hermano Iñarra, eran la mayor parte de vascos, que trajo la maquinaria del colegio de Anhui a través de un barco, y fue el que tuvo que mediar pues con todas las autoridades, y el que fue un proceso muy lento, ¿no? de atraer dinero, porque hacía falta un capital muy fuerte para iniciar el colegio, también por tener la intuición de aquel tiempo, que era el desarrollismo de Taiwán. Era cuando la gente empezaba a moverse hacia las grandes ciudades, Taipei, Taoyuan, ¿no? Cuando se empezaba aquello a industrializar, y este hombre captó que en Taiwán hacía falta en ese momento maquinaria y hacía falta tener un colegio industrial, ¿no? Lo que llaman lo que en España llamaríamos un FP o artes y oficios, ¿no? Entonces trajo toda esta maquinaria y empezaron así poco a poco, hasta que fueron teniendo los sucesivos permisos hasta la inauguración, ¿no? Que fue un proceso bastante largo, ¿no? Y ya pues han celebrado, yo creo que ya los 50 años seguro del colegio Neise Kaokong, el colegio San Luis de Xinpu, ¿no? Luego también había otros jesuitas, por ejemplo el padre Migueles, que murió hace 2 años con 100 años creo que tenía, que pasó toda su vida en la montaña, en Xinguang y en Xiulan y
Y bueno, pues fue un hombre, era de León, entró ya a la Compañía de Jesús, a los jesuitas ya de cura, y estuvo toda su vida pues con los aborígenes haciendo una grandísima labor. De hecho, él hablaba muy poco chino porque en aquel tiempo los aborígenes hablaban o el atayal en esa región o el japonés. Y entonces él tuvo que aprender ambas lenguas, tuvo que aprender el atayal y el japonés. Y ciertamente aquí también sí, todo este esfuerzo de inculturación en ese lugar, en las montañas, pero ciertamente aquí también los presbiterianos, en todo el aspecto de conservación de la lengua y tal, pues yo creo que nos ganan, ¿no? Y ciertamente también, yo creo, no conozco mucho la historia de la Iglesia anglicana, pero yo creo que la Iglesia Católica en general siempre ha hecho una gran labor de conservación de los legados culturales de los lugares donde ha ido. Y ciertamente en Taiwán, contra lo que ha hecho en general el Imperio Inglés, por ejemplo, otras fuerzas coloniales, pero en Taiwán ciertamente hay que reconocer que la Iglesia anglicana en este lugar ha hecho una gran contribución pues por la conservación de la lengua y la traducción de la liturgia a las lenguas locales, ¿no? Muy bien. Bueno, después de todo este despliegue, llegamos al momento actual. ¿Cuál es la situación actual de los últimos españoles, de los últimos jesuitas aquí en Taiwán? Pues ciertamente esta expresión está muy bien dicha. Esto es como los últimos de Filipinas, ¿no? Porque ciertamente somos 4 y un tambor y ciertamente los jóvenes pues somos muy pocos y cada vez menos. Y bueno, pues es un poco la situación de crisis vocacional que tiene el mundo, no la vida religiosa. O sea, porque la vida religiosa nosotros somos una expresión del mundo. Y hay problemas vocacionales en cualquier cosa que implique la vida. Hay problemas vocacionales en médicos dedicados, hay problemas vocacionales en gente que se quiere dedicar a la enseñanza y a enseñar y hacer algo que trascienda pues un cálculo material, ¿no? Y bueno, ciertamente a nosotros nos afecta esa crisis que existe en el mundo y ciertamente pues ahora estamos en otra etapa, estamos lo que más así específicamente se habla de la sociología, en sociología, pues una iglesia poscolonial, en una iglesia pues donde ya el clero nativo, los locales, pues tomaron las riendas hace tiempo pues de su destino y donde nosotros los extranjeros pues ya no tenemos, vamos a decir, ese papel de liderazgo entre comillas, sino que tenemos pues más un papel más testimonial, más de compartir la vida y más de trabajar y tener pues una vida normal y dando testimonio pues de nuestra fe, ¿no? Y bueno, y aquí pues ya concretando las preguntas que has dicho, pues llevamos tiempo cerrando obras y cerrando parroquias, ya no tenemos la fuerza que teníamos antes. La diócesis de Hsinchu, por ejemplo, en su totalidad prácticamente fue creada por los jesuitas. Todas las iglesias que veas en Hsinchu, incluida la casa del obispo, pues fue algo que hicieron los jesuitas de los años 50 a los 70. Y ahora en Hsinchu tenemos una comunidad de gente muy mayor, es la única presencia que tenemos, ¿no? Más la iglesia de Chutong que he dicho, ¿no? Casas en Taichung, que la casa de escritores de jesuitas famosa, donde se hizo el diccionario de lengua española, con el que otro día hablaremos del famoso, bueno, no tan famoso, desgraciadamente, padre Lordui, ¿no? Pues también se cerró la casa de Tainan o Kaohsiung. Y ahora tenemos pues la Universidad de Furen, tenemos ahí algunos departamentos, también cada vez menos presencia de jesuitas, y la Facultad de Teología, ¿no? Que es donde y en Taipei ciertamente en la Sagrada Familia y el Tien Center, que son las dos así instituciones más fuertes que tenemos, ¿no? Ya sin ninguna presencia en el colegio que he mencionado anteriormente, el Colegio San Ignacio, que está en Luzhou, que es la reproducción del colegio que está en Xuechahui, en Shanghai, ¿no? Ya no queda ninguna presencia. Y bueno, ya estamos pues en otra etapa de la historia, que la Iglesia y la vida religiosa pues dará paso a una nueva vida que todavía desconocemos y bueno, y optimistas, ¿no? Con el tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no? Muy bien, pues no sé a ti qué te ha parecido, Luis, pero creo que han sido 2 sesiones bastante potentes, con mucha historia y con muchas historias particulares. Se siente mucho lo que es la gran contribución de parte de los jesuitas, tanto ya sea en lo que había pasado en China continental, ahora aquí en la sociedad taiwanesa. Pues muy bien, muchas gracias, Roberto, por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias a ti, Iker, y a ti, Luis, y nos veremos, espero, en otra ocasión. Muy bien, eres muy bienvenido. Y a nuestros oyentes les invitamos a la próxima edición de Plaza Pública. Hasta la próxima. Adiós. Hasta pronto.
Había una vez una joven llamada Sol a la que le gustaba contar historias de proverbios chinos. Los proverbios son legados de nuestros antepasados. 读万卷书，不如行万里路。 Reflexiones y pensamientos de la sabiduría china. ¿Están preparados para escuchar el cuento de hoy? Había una vez... Estimados oyentes, ¿cómo están? Están escuchando el programa de cuentos y proverbios chinos con Sol. Hoy les quiero presentar dos proverbios que tienen que ver con el entendimiento mutuo, una conducta colectiva que no se requiere de un acuerdo previo. El primer proverbio es 不约而同， cuando entre dos o más personas, sin ponerse de acuerdo en forma anticipada, realizan las mismas acciones. Analicemos primero la sintaxis de este proverbio. 不 Es la preposición sin que indica la falta de algo. 约 Se refiere a la acción de prometer, acordar, convenir o concordar. 而 Es la conjunción y. Y 同 significa igual o mismo. A continuación, veamos el origen de este proverbio. 不约而同， En la obra Shi Ji, Memorias Históricas, se registra un acontecimiento ocurrido durante el reinado del séptimo emperador de la dinastía Han, el emperador Wu de Han. Dos ministros del emperador, Yan An y Xu Le, expresaron sus opiniones sobre el decaimiento de la dinastía Qin y sobre el emperador Qin Shi Huang, que fue el primer emperador que había unificado China entre los años 221 al 210 a.C. Ellos creían que una vez que el emperador Qin Shi Huang asumió el poder, no solo que no ha sido compasivo con el pueblo para que pudieran tener una vida pacífica y estable, sino que ha generado más batallas, ha agravado los impuestos creando sufrimientos en la gente. Por lo tanto, luego de su fallecimiento, muchos héroes valientes de todas partes se han unido para oponerse contra el imperio de Qin. Estos héroes no pertenecían a la élite o a la nobleza, sino que eran personas comunes, sin ningún tipo de poderes particulares. Tampoco poseían armamentos sofisticados. Estos héroes se han levantado sin haber hecho planes de antemano, ni tampoco habían realizado acuerdos entre ellos. La razón principal fue por la tiranía del emperador Qin Shi Huang, la cual hizo que el pueblo se volviera en contra suya. En el registro de las memorias históricas se hizo referencia al proverbio 不约而同， para describir a aquellas acciones que realizaron estos héroes en forma conjunta y sin haberse puesto de acuerdo entre ellos. ¿Cómo se usa este proverbio en la actualidad? Veamos algunos ejemplos. Al ver cómo el estante cayó delante nuestro, todos gritamos al unísono, 不约而同， sin habernos puesto de acuerdo de forma previa. De repente comenzó a llover y todos sacamos el paraguas casi al mismo tiempo, 不约而同， sin habernos puesto de acuerdo de forma previa. Una vez que se prendieron las velas, todos comenzamos a cantar la canción del feliz cumpleaños, 不约而同， sin habernos puesto de acuerdo de forma previa. Al ver que el artista ganó el premio, sus fans aplaudieron a la par, 不约而同， sin haberse puesto de acuerdo de forma previa. Las flores del cerezo de las montañas de Alishan florecieron. Todos propusieron al mismo tiempo, 不约而同，
visitar el lugar para contemplar la belleza de estas flores. El segundo proverbio que les voy a presentar es muy similar al primero. Es el sinónimo. Se trata del proverbio 不谋而合， cuando entre dos o más personas, sin haberse consultado las opiniones de forma previa, sostienen las mismas creencias o acciones. Analicemos la sintaxis de este proverbio. 不 Significa no o también la preposición sin que indica la falta de algo. 谋 Se refiere al plan o proyecto. 而 Es la conjunción y. Y 合， indica unidad o conformidad. Ahora escuchemos la historia del proverbio 不谋而合。 En el libro de Han, o la historia de la antigua dinastía Han, se encuentra inscrita la siguiente historia sobre Pan Piao, un historiador chino y prestigioso funcionario nacido en la dinastía Han. El emperador Wang Mang, tras haber usurpado el trono de la dinastía Han, fundando su propia dinastía Qing, Pan Piao tenía entonces 20 años y se refugió bajo la protección del funcionario Wei Xiao, que se había levantado en contra del nuevo emperador Wang Mang. Wei Xiao esperaba que Pan Piao lo ayudara a restablecer la dinastía Han. Una vez, Wei Xiao conversaba con Pan Piao sobre el decaimiento de la dinastía Zhou, el surgimiento de los reinos combatientes y luego la unificación de China en la dinastía Qing. Wei Xiao entonces le preguntó a Pan Piao su opinión sobre quién vendría a ser el líder que unificará a China esta vez. Pan Piao contestó diciendo que la razón por la que la dinastía Han había decaído fue porque en su momento el emperador dependía demasiado de las fuerzas del linaje y clan chino para resolver los asuntos políticos. Esto, a pesar de haber hecho que la familia real obtuviera el gran poderío, los reinados de los emperadores Ai y Ping han durado poco, por lo que Wang Mang aprovechó la oportunidad para usurpar el trono. A pesar de que Wang Mang haya asumido el poder, no ha logrado el consenso ni la aceptación del pueblo, sino todo lo contrario. La gente deseaba liberarse de su reinado. Pan Piao siguió diciendo: 十几年来，人心思变，群雄并起。 Durante más de 10 años, el pueblo ha cambiado su parecer y fueron apareciendo aquellos héroes. 各处好汉未事先商量，就都以恢复汉室为号召。 Hombres valientes que provenían de diferentes lugares se levantaron sin haberse puesto de acuerdo previamente e hicieron llamamientos para recuperar la dinastía de Han. 从这里应该可以明显看出，未来将会是谁统一天下。 Estos hechos muestran claramente quién será la persona que unificará el país en el futuro. Estas palabras de Pan Piao hicieron que Wei Xiao entendiera que el país aún seguía perteneciendo a la dinastía de Han, y el hecho de que los héroes se hayan levantado sin haberse puesto de acuerdo de forma anticipada en contra del emperador Wang Mang que usurpó el reino, es algo que tarde o temprano ocurriría y que nadie, ni Wei Xiao, podría evitar. De esta historia nació el proverbio 不谋而合， para indicar aquellos hechos o acciones que suceden sin pasar por un acuerdo previo. A continuación, quisiera presentarles algunos usos actuales de este proverbio. Ambos se conocen desde hace mucho. Casi siempre toman las mismas decisiones, cada uno por su lado.
y sin haber conversado de forma previa. 不谋而合， Ambos difieren mucho en su personalidad, pero ante este asunto resultaron tener las mismas opiniones sin haber conversado de forma previa. 不谋而合， Cuando el gerente pidió que recomendáramos a alguien, sin haberlo conversado previamente, 不谋而合， recomendamos a la misma persona. Ellos dos no se conocían entre sí y sin haber conversado de forma previa, 不谋而合， expresaron las mismas opiniones con respecto a este tema. Espero que les hayan parecido interesante estos dos proverbios. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. El aprendizaje te permite viajar por un mundo desconocido. El mundo del chino mandarín está lleno de sabiduría, Cultura, arte, simbolismo. ideologías que te permitirán expandir tus horizontes. Con Andrea y Sol podrás aprender, viajar y conocer el maravilloso mundo del chino mandarín. 知之者不如好之者，好之者不如悦之者。 Hola, ¿cómo están, queridos amigos oyentes? Bienvenidos a un capítulo más del aprendizaje del chino mandarín. Mi nombre es Andrea Wang y hoy me acompaña, como siempre, Sol Hong. ¿Cómo estás, Sol? ¿Cómo estás, Andrea? ¿Y cómo están los oyentes? ¿Bien? Bueno, ¿qué tenemos preparado para la clase de hoy, Sol? Hoy tenemos preparado dos temas para enseñarles a cómo preguntar por el precio cuando van de compras y para preguntar sobre la hora. ¡Ay, qué interesante! Ujú. Bueno, vamos a leer una vez la lección. Sí. 多少钱?请问这一双鞋子多少钱？你喜欢就算你便宜一点，1400元。好贵哦！我的预算只有800元，可以算我便宜一点吗？好吧，少收你200元，那么就1200元好了。我只有一张1000元的钞票。好，好，这是最后一双，1000元卖给你。 A continuación vamos a explicarles lo que significa cada oración. El título de esta lección es 多少钱, que significa ¿cuánto cuesta? 请问这一双鞋子多少钱? Una pregunta. ¿Cuánto sale este par de zapatos? 你喜欢就算你便宜一点，1400元。Si te gusta, te lo vendo más barato, a $1,400. 好贵哦！ ¡Qué caro! 我的预算只有800元。Mi presupuesto es de solamente $800. 可以算我便宜一点吗？ ¿Puedes hacerme algún descuento? ¿Puede ser más barato? 好吧， Bueno, está bien. 少收你200元。Te haré un descuento de $200. 那么就1200元好了。Entonces serían $1,200. 我只有一张1000元的钞票。Solamente tengo un billete de $1000. 好，好。Bueno, bueno. 这是最后一双。Este es el último par que tengo. 1000元卖给你。Te lo vendo a $1,000.
A continuación vamos a explicarles los vocabularios. Para empezar, 多少钱? 多少 ¿cuánto? Para contar cosas. 钱 es dinero. 多少人? Ren es persona. ¿Cuántas personas? 多少人? Por lo tanto, 多少钱? ¿Cuánto dinero es? ¿Cuánto es? 请问这一双鞋子多少钱？请问 es una pregunta, por favor. 这 este 一双 un par 鞋子 zapatos 多少钱, como lo dijo Andrea, es cuánto cuesta, que literalmente en chino mandarín es cuánto dinero y significa cuánto sale. 你喜欢就算你便宜一点，1400元。你 es pronombre personal, tú. 喜欢 gustar. Si a ti te gusta, 你喜欢就算便宜一点 te cobro un poco más barato. 便宜 es barato. 一点 un poco. 便宜一点 un poco más barato es al revés que en español. 1400元 $1,400. Yuan es la unidad para expresar dinero. 好贵哦，qué caro. 好 es bien, 贵 es caro, o es una interjección. 好贵 significaría bien caro. 我的预算只有800元。我的 es mío, mi. 预算 es presupuesto. 只有 es solamente tengo. 800元 $800. 可以算我便宜一点吗？可以 es el verbo poder. 算便宜 cobrar. 算我便宜 cobrarme. 一点 un poco. Ma es el indicador de pregunta. ¿Podrías cobrarme un poco más barato? 好吧 está bien. 好 es bien. Pa es una interjección. 少收你200元 te cobro 200 menos. 少 es menos en cantidad. 收 es el verbo recibir o cobrar. 少收你 ni es pronombre personal tú. Entonces quiere decir te cobro 200 menos. 少收你200元 200元 200 200. 那么就1200元好了。Está bien. Entonces que sea $1,200. El orden en chino sería 那么 entonces 就 que sea 1200元 $1,200. 好了 está bien. 我只有一张1000元的钞票。Solamente tengo un billete de $1,000. 我 es yo. 只有 solamente tengo. 一张 un billete. 张 es el clasificador para hojas. 1000 significa 1000. 钞票 es billete. 好 好 está bien. Bien, bien quiere decir 好 bien. 这是最后一双 Este es el último par. 这是 这 este
是 es el verbo ser. 这是 esto es 最后 último. 一双 un par. 1000元卖给你 te lo vendo a $1000. 1000元 $1000. 卖 es el verbo vender. 给你 para ti. Les queremos recordar que en chino mandarín los verbos no se conjugan. Solamente hace falta agregarle los pronombres personales para saber quién hace la acción. Lo mismo pasa con los sustantivos. No tienen géneros ni números. Por lo tanto, los adjetivos tampoco tienen géneros ni números. Es importante la correcta pronunciación de los tonos en chino mandarín. Un tono mal pronunciado puede ser mal interpretado. Hay 5 tonos en chino mandarín. Por ejemplo, la palabra y significa 1. La misma palabra pronunciado en los 5 tonos sería y. Otra vez. Y es el primer tono. Y es el segundo tono. Y es el tercer tono. Y es el cuarto tono. Y el último tono es un tono corto. Y. Yo también lo voy a repetir. Y. Primer tono. Y, que va para arriba, es el segundo tono. Y, que va para abajo, después para arriba, es el tercer tono. Y, cuarto tono es I. Y el quinto tono es el corto I. En la segunda parte vamos a aprender a preguntar la hora. 现在几点? ¿Qué hora es? 请问现在几点呢？现在是8点整。电影几点开始呢？8点40分。从这里到电影院多远呢？半小时。我们要快点，快来不及了。Ahora vamos a traducir la lección. 现在几点 ¿Qué hora es? 现在 significa ahora, en este momento. 几点 ¿Qué hora? 请问现在几点呢？请问 una pregunta. 现在几点呢？ ¿Qué hora es? 现在是8点整。Ahora es las 8 en punto. 电影几点开始呢？ ¿A qué hora comienza la película? 8点40分。A las 8:40 minutos. 从这里到电影院多远呢？ ¿A qué distancia estamos del cine? 半小时 media hora. 我们要快点 Debemos apresurarnos. 快来不及了 Vamos a llegar tarde. Ahora veamos los vocabularios. 现在几点？现在 quiere decir ahora. 几点 es ¿qué hora? ¿Qué hora es ahora? ¿Qué hora es? 几点 几 significa cuánto. Por ejemplo, si decimos 几个人 significa cuántas personas. 请问现在几点呢？请问 una pregunta. 现在 ahora
几点呢? ¿Qué hora es? Para hacer una pregunta de forma cordial siempre se dice 请问, perdone una pregunta. 现在几点呢? ¿Qué hora es ahora? 现在是8点整。现在 ahora 是 es el verbo ser. 8点 a las 8. 8 significa 8. 点 indica la hora. Y la palabra 整 indica en punto, que significa también completo. A las 8 en punto. 电影几点开始呢? 电影 es la película o el cine. 几点 ¿a qué hora? 开始 es el verbo empezar o comenzar. 电影几点开始呢? Ne indica pregunta. 8点40分。8点 a las 8. 40分 es 40 minutos. 40 significa 40. 分 indica minutos. 8点40分 a las 8:40. 从这里到电影院多远呢? 从 desde 这里 aquí 到 hasta 电影院 cine 多远呢? ¿Cuán lejos estamos? ¿Cuán lejos? ¿Cuán lejos estamos desde aquí al cine? 从这里到电影院多远呢? 半小时 media hora. Pan significa mitad o media. 小时 es hora. 半小时 media hora. 我们要快点，快来不及了。Tenemos que apresurarnos. No llegamos a tiempo. 我们 nosotros, 要 debemos o tener que, 快点 apresurarnos, 快点。快来不及了。快 es rapidez o casi, 来不及 no llegar a tiempo. Vamos a leer los números. 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, 11 11, 12 12, 13 13, 20 20, 21 21, 22 22, 30 30, 40 40, 50 50, 60 60, 70 70, 80 80, 90 90, 100 100, 101 101, 102 102, 200 200. El número 2 se llama pero para contar es 200, 200. Si queremos decir que hay dos, decimos 有2个, hay dos. 300 300, 1000 1000, 2000 2000, 10000 10,000, 20000 20,000. Esperamos que la clase de hoy les haya servido. Ante dudas o comentarios, también pueden consultar en la página oficial de RTI, que es spanish.rti.org.tw. Muchas gracias por su atención. Andrea Wang y Sol Hon. se despiden y será hasta la próxima. Chao, chao.